Hola, en este video vamos a hablar del sistema urogenital. Funcionalmente, el sistema urogenital se divide en dos componentes, el sistema genital y el sistema urinario. El sistema urinario, a su vez, se divide en tres sistemas, los sistemas renales, el sistema colector y el sistema excretor. Durante la vida intrauterina se forman tres órganos renales, el pronéfros, el mesonéfros y el metanéfros. El pronéfros, durante la cuarta semana, está representada por 7 a 10 grupos celulares compactos que forman el nefrotomas. El mesonéfros, en la cuarta semana aparecen los primeros túbulos excretores, los cuales forman una red de capilares que formará un glomérulo. Alrededor de este, los túbulos forman la cápsula de Bowman y juntas forman un corpúsculo renal, el metanéfros. El metanéfros o riñón definitivo aparece en la quinta semana. Sus unidades excretoras se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico. El sistema colector. Los conductos colectores del riñón se desarrolla a partir de la yema ureteral. Esta después se dilata formando la pelvis renal primitiva y se divide en las partes craneal y caudal, que serán los futuros cálices mayores. Cada cáliz forma dos yemas nuevas, estas siguen subdividiéndose hasta llegar a 12 o más generaciones de túbulos. Los túbulos de segundo orden se agrandan, dando lugar a los cálices menores. Sistema excretor. Cada túbulo colector está cubierto por un casquete de tejido metanéfrico. Las células de este forman las vesículas renales. Los capilares crecen y se diferencian en glomérulos. Los túbulos, con sus glomérulos, forman las nefronas. El alargamiento del túbulo excretor termina en la formación del túbulo contorneado distal, el asa de Henle y el túbulo contorneado proximal. Riñón. Se desarrolla a partir de dos fuentes, el mesodermo metanéfrico, que proporciona unidades excretoras, y la yema ureteral, que origina el sistema colector. El riñón adopta una posición craneal en el abdomen. Este ascenso del riñón se debe a una disminución de la curvatura del cuerpo y al crecimiento en las regiones lumbar y sacra. El riñón pasa a ser funcional en la 12ª semana. La orina pasa a la cavidad amniótica y se mezcla con el líquido amniótico, el cual es ingerido por el feto y se recicla a través de los riñones. Vejiga y uretra. De la cuarta a la quinta semana, la cloaca se divide en el seno urogenital y en el conducto anal. El tabique urorectal es una capa de mesodermo entre el conducto anal primitivo y el seno urogenital, el cual puede diferenciarse en tres partes: la vejiga urinaria, la parte pélvica del seno urogenital y la parte fálica. La vejiga urinaria es la superior y más grande. Al principio es continua con el alantoides, pero cuando la luz de este se oblitera, el uraco se mantiene y une el ápice de la vejiga con el ombligo. La parte pélvica del seno urogenital, en el sexo masculino, origina las partes prostática y membranosa de la uretra. Los uréteres se introducen en la vejiga por separado. Como resultado del ascenso de los riñones, los orificios de los conductos mesonéfricos se desplazan juntos para introducirse en la uretra prostática y en el sexo masculino
se convierten en los conductos eyaculadores. Sistema genital. Las gónadas. Al principio aparecen las crestas genitales. Las células germinales primigenias se originan en el epiblasto y hacia la tercera semana. Durante la cuarta semana migran mediante el movimiento ameboideo a lo largo del mesenterio dorsal del intestino posterior. Llegan a las gónadas primitivas a comienzos de la quinta semana e invaden las crestas genitales a la sexta semana. Las células epiteliales forman los cordones sexuales primitivos, quienes conectan con el epitelio superficial, y es imposible diferenciar entre la gónada masculina y femenina, lo cual se conoce como gónada indiferenciada. Testículo. El embrión es genéticamente masculino cuando las células germinales primigenias llevan un complejo cromosómico sexual XY. Bajo la influencia del gen SRY, que codifica el factor que determina la formación de los testículos, los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y se introducen en la médula para formar el testículo o cordones medulares. Estos cordones se dividen y más tarde originan los túbulos de la red testicular. Luego la túnica albugínea separa los cordones del epitelio superficial. En el cuarto mes, los cordones testiculares adquieren forma de herradura y se componen de células germinales primitivas y de células de Sertoli. Las células de Leydig en la octava semana comienzan a producir testosterona. En la pubertad, los cordones testiculares se transforman en túbulos seminíferos. Además, también se une al conducto mesonéfrico o de Wolff, que se convierte en el conducto deferente. Ovario. En el epitelio superficial de la gónada femenina, a diferencia de la masculina, sigue proliferando. En la séptima semana originan los cordones corticales. En el tercer mes, estos cordones empiezan a rodear cada ovogonio con una capa de células epiteliales llamadas células foliculares. Estas constituyen un folículo primario. Conductos genitales. Etapa indiferenciada. Sexo masculino, sexo femenino. En la etapa indiferenciada, el embrión tiene dos pares de conductos genitales: los conductos mesonéfricos de Wolff y los conductos paramesonéfricos de Müller. Estos más tarde se fusionan para formar la cavidad uterina. En el sexo masculino, a medida que el mesonéfro involuciona, los túbulos epigenitales establecen contacto con la red testicular y forman los conductos eferentes. Los túbulos paragenitales no se unen a la red y se conoce como el paradídimo. Por debajo de los conductos eferentes, los conductos mesonéfricos forman el epidídimo. Hasta la vesícula seminal, los conductos mesonéfricos se forman en el conducto deferente. En el sexo femenino, se identifican tres partes en cada conducto: una granal, horizontal y caudal. Las primeras dos partes se convertirán en la trompa de Falopio y las partes caudales se fusionan para formar la cavidad uterina. Vagina.
se forman dos evaginaciones sólidas, los bulbos seno-vaginales, que van a formar la placa vaginal. La vagina tiene un origen doble. La parte superior procede de la cavidad uterina y la parte inferior deriva del seno urogenital. La luz de la vagina permanece separada del seno urogenital por el himen. Genitales externos. Etapa indiferenciada, sexo masculino y sexo femenino. En la etapa indiferenciada, en la tercera semana, las células del mesénquima migran para formar un par de pliegues cloacales. Estos se fusionan y generan el túbulo genital. Luego, las protuberancias genitales van a formar las protuberancias escrotales en el sexo masculino y los labios mayores en el sexo femenino. En el sexo masculino, el desarrollo depende de andrógenos y se caracteriza por un rápido alargamiento del falo. Los pliegues uretrales forman las paredes laterales del surco uretral. Al tercer mes, los dos pliegues uretrales se cierran generando la uretra peniana. En el sexo femenino, el desarrollo depende de estrógenos. El tubérculo genital se alarga y forma el clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan y se convierten en los labios menores. Las protuberancias genitales se agrandan y forman los labios mayores. Descenso de los testículos. Hacia el final del segundo mes, el mesenterio urogenital se une al testículo y el mesonefros a la pared abdominal posterior. Los testículos alcanzan la región inguinal aproximadamente a las 12 semanas, migran a través del conducto inguinal a las 28 semanas y alcanzan el escroto hacia las 33 semanas. Descenso de los ovarios. Se establecen por debajo de la pelvis. El ligamento genital craneal forma el ligamento suspensorio, mientras que el ligamento genital caudal forma el ligamento del ovario y el ligamento redondo del útero. Muchas gracias.